Vamos a presentar delante del Señor la meditación de esta palabra y seguimos con el tema de Elías que empezamos ya hace unas cuantas semanas para ver lo que el Señor nos quiere decir a cada uno de nosotros en esta mañana. Vamos a presentar la exposición de su palabra. Señor, gracias por tu palabra. Y queremos que nuevamente tú nos hables a nuestra vida, Señor, que tú nos hables, Señor, conforme a la grandeza y a la riqueza que hay en tu palabra, Señor. Que nos ayudes a entender, que nos ayudes a comprender, Señor, pero sobre todo que nos ayudes a ser hacedores de tu palabra, Señor, porque tantas veces no lo somos, Señor, y queremos que nos ayudes, Señor, y que en tus fuerzas podamos hacer lo que tú hoy nos quieres decir, Señor. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. La verdad es que cuando últimamente estamos predicando, todos los que lo hacemos, tenemos que pensar que predicamos a la iglesia, a nuestra iglesia, pero también tenemos que pensar que estamos predicando muchas veces a las personas en lo que nos ha tocado vivir, en las personas que nos están viendo por los canales que tenemos. Habrá personas que sean creyentes y habrá personas que no sean creyentes, pero tenemos que pensar y ampliar tal vez la visión en el de que la palabra que sea retransmitida sea para que Dios obre en medio de cada circunstancia, de que Dios obre en medio de las vidas. La semana pasada acabamos viendo como todo un pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, el pueblo de Israel, vuelve en sí, se arrodilla, confiesa que el Dios de Elías es el verdadero Dios. Y un pueblo que se había apartado, que había dejado sus leyes, las leyes de Dios que había mandado para su bien, se vuelve a ese Dios de amor, a ese Dios de bendición. Vimos cómo el Dios que en ese momento adoraba el pueblo de Israel, el dios Baal, la diosa Asera, Baal, el dios de los truenos, de la lluvia, de la fertilidad, vimos cómo no eran dioses, no era Dios. Y como el Dios que habían dejado, que habían abandonado, ese sí era el Dios verdadero, el Dios que escogió a un pueblo, que escogió a una nación. Y ese es el mismo Dios que tú y yo tenemos, un Dios verdadero. No pienses que puede ser suplido por cualquier otra cosa. Dios no puede ser suplido. El Dios en que hemos creído, el Dios que ha venido a nuestra vida, el Dios que nos ha transformado, es el Dios verdadero, es el Dios genuino. Y mira, en esta mañana estoy titulando a la predicación Cuando solo lo original es verdadero. Cuando solo lo original es verdadero. ¿Por qué este título? Porque lo que estamos viendo en la vida de este hombre llamado Elías y lo que estamos viendo en el pueblo de Israel, en ese pueblo escogido, en ese pueblo de Dios, en el cual nos podemos muchas veces ver cada uno de nosotros, es que durante todo ese tiempo estaban intentando sustituir aquello que era verdadero, aquello que era genuino, por algo que no lo era, que era una falsa, aquello no era lo correcto, no era lo bueno, no era lo apropiado, no era lo que se les había revelado a su vida. Al igual que Dios se reveló en un momento a tu vida y a mi vida, no seamos como el pueblo de Israel, no sustituyamos lo que es bueno por algo malo, no sustituyemos lo que es verdadero por aquello que es falso. Y había una pregunta que empezamos con ese versículo 21. Era 21, ¿verdad? Sí, 21. Y dice, vamos a leerlo, dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo estaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Caray, vivir entre dos pensamientos. Yo creo que la iglesia de hoy, la iglesia de los últimos tiempos muchas veces está viviendo entre dos pensamientos. Está la presión de las cosas que están a nuestro alrededor, la presión del mundo, la presión de esta sociedad que nos dice muchas veces y nos quiere marcar lo que tenemos que hacer. Ten un buen trabajo, ahorra, compra un piso, endeúdate si puede ser, cásate, obtén más cosas si puedes.
Y la verdad es que escuchamos estas voces y poco a poco cosas que nos son lícitas muchas veces, que nos son pues normales, muchas veces nos sirven para enredarnos. Y cuando nos enredamos, empezamos ya a servir a dos señores. Porque nuestra vida como hijos de Dios no es ser feliz porque Dios ha venido a nuestra vida y hacer lo que queramos. Desde el momento que conocimos al Señor, pertenecemos al Señor. Y tenemos que hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Muchas veces estamos viviendo como el pueblo de Israel entre dos pensamientos. Escuchamos más, muchas veces, no sé si a ti te pasa, pero a veces me pasa a mí que escucho más al mundo, escucho más mi propia carne, escucho la voz del enemigo. Sí, escuchas las voces del enemigo, porque el enemigo viene y nos susurra muchas veces para tentarnos, para caer, para que caigamos, para desviar nuestra atención de aquello que es correcto, de aquello que es honorable, bueno y que glorifica a Dios en nuestras vidas. Y escuchamos la voz del enemigo. Y cuando escuchamos la voz del enemigo, tantas veces empezamos a desobedecer a Dios. ¿Y sabes cómo desobedecemos a Dios? Viviendo en nuestro propio parecer, viviendo agradándonos a nosotros mismos. Pero lo que Dios quiere es todo lo contrario, que tú y yo agrademos al Dios Todopoderoso. No que nos dejemos guiar por nuestra carne, por nuestro pensamiento, por las filosofías huecas de este mundo, sino que aprendamos a ver el maravilloso tesoro que tenemos en la palabra de Dios, que la leamos, que la aprendamos, que la llevemos a la práctica. La palabra de Dios no está para saber lo que está bien o lo que está mal, está para que la experimentemos, para que la vivamos y para que dejar que Dios obre en nuestras vidas. ¿Cuántos de vosotros habéis leído la palabra de Dios esta semana? No levantar la mano, por favor, no levantar la mano, porque habrá alguno que a lo mejor no la levante. Si no la has leído, hay algo que falla en tu vida. Si no hemos apartado un tiempo para conocer a Dios, hay algo que falla en nuestras vidas. Hermanos, hijos de Dios, es hora de volverse a Dios con todo nuestro corazón. Es tiempo de dejar de andar entre dos pensamientos. Fíjate, tenemos que ser como Elías. Tenemos que tener ese mismo espíritu que Elías tenía, porque es el espíritu de hacer lo correcto delante de Dios. Es el espíritu de la obediencia. La manera de pensar que piensa Dios. Pero claro, tú me puedes decir, es que yo no puedo ser un Elías. ¿Puedes ser un Elías? Pero fíjate, si vamos a la palabra, si vamos al Nuevo Testamento, el hermano de Jesús, Santiago, en el capítulo 5 de Santiago, versículo 17, nos dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, lo que aquí la palabra de Dios nos quiere decir, que Elías era un hombre como tú y como yo, de carne y hueso, que sentía miedo, que sentía frustración, que se deprimía, que erraba, que pecaba, pero que sobre todo sabía obedecer a Dios y sabía vivir en la voluntad de Dios. Y yo creo que este es el mensaje de este tiempo para la iglesia de hoy, para la iglesia universal. Es vivir haciendo la voluntad de Dios y no la nuestra. Es vivir agradando a Dios por encima de todas las cosas. Un carácter, Elías tenía un carácter parecido al tuyo y al mío, pero sobre todo era un hombre obediente. No hacía lo que él quería, hacía la voluntad de Dios, ¿sabes? Y vivía para Dios. Hoy en día los que nos decimos creyentes vivimos para nosotros. No nos engañemos, vivimos para nuestro deleite, vivimos para hacer lo que queremos. No vivimos para Dios, pero que Dios nos ayude a buscar a Dios de todo corazón, a humillarnos delante de su presencia y a vivir para Él. Porque solamente así podremos agradar a Dios y la voluntad de Dios se hará en nuestras vidas. Mira, yo creo que en estos tiempos en los que el hombre y la mujer está presionado de una manera terrible. La presión que hoy tenemos es mucho mayor que tiempos atrás,
Podemos pensar, bueno, en los tiempos pasados han sido los mismos, han habido las mismas cosas. Quiero decirte una cosa, el pecado es pecado hace 2000 años como hoy. El pecado es pecado. Pero la presión es mucho mayor. Y no nos engañemos, la presión de nuestros tiempos es mayor que nunca. Nunca antes el hombre y la mujer han sido tan bombardeados por la prensa, por la televisión, por internet, por la política, en los colegios, en las universidades, intentando que nuestros hijos se adapten al sistema político y social de este mundo. Hijos de Dios, si tú piensas que es la misma presión que hace 10 años, estás equivocado. ¿Sabes una cosa? Porque el diablo sabe que el tiempo le está faltando. ¿Y por qué le falta? Porque el Señor viene. Porque el Señor llevará su iglesia en las nubes, la iglesia desaparecerá de la tierra y empezará una etapa como nunca antes ha empezado en la tierra. Y los juicios de Dios vendrán sobre la tierra para demostrar, como en los tiempos de Elías, que Dios es Dios y que no hay otro Dios fuera de Él. Para que el hombre intenta volcarse delante de Dios. El enemigo sabe que le falta muy poquito tiempo y que nuestro Dios está a las puertas, ¿verdad? A esas puertas de poder gozar con Él en las nubes, las bodas del Cordero. Y el enemigo, en estos últimos tiempos, quiere una iglesia tibia. Quiere una iglesia que tenga su corazón dividido entre dos maneras de pensar. Y es verdad, porque yo me doy cuenta que muchas veces mi mente, mi corazón está dividido. Y yo no sé si tú también te has dado cuenta de ello, que muchas veces nuestro corazón está dividido, está entre dos pensamientos, Dios o el mundo, o lo que le gusta a mi carne o lo que le gusta a Dios. Vivir carnalmente o vivir espiritualmente, vivir agradándome a mí mismo o vivir agradando a Dios. Y yo estoy seguro que en esto, si me has escuchado bien, sabrás, como yo, que muchas veces estamos entre esos dos pensamientos. Pero nuestro pensamiento tiene que ser uno solo, agradar a Dios por encima de todas las cosas. Mira, y este fue el planteamiento que Elías hizo al pueblo de Israel en ese momento. ¿Hasta cuándo estaréis entre dos pensamientos? Mira, cuando nos convertimos, cuando la gracia de Dios vino a nuestra vida, todo empezó de una manera increíble. Sentimos que nuestros pecados fueron perdonados. Empezamos en los caminos de Dios con fuerza, con entusiasmo. Pero yo me he dado cuenta que muchas veces, poco a poco, en la vida de creyentes, en mi propia vida, muchas veces permitimos ciertas cosas. Vamos dando rienda suelta a que se meta en nosotros pensamientos que no son de Dios, maneras de vivir que no agradan a Dios. Y lo que antes no lo aceptábamos porque teníamos una claridad absoluta que eso no iba a agradar a Dios, ahora muchas veces tú y yo lo permitimos y lo aceptamos. Y empezamos a vivir la palabra de Dios a nuestra manera. Pero la palabra de Dios no la puedes vivir a tu manera ni a mi manera. La tenemos que vivir conforme Dios quiere que la vivamos. A veces, cuando tenemos problemas o cuando andamos tal vez de una manera desordenada, pedimos, yo no sé si alguna vez has pedido consejo a alguien y esperas que esa persona intente acertar con lo que te va a decir. Yo me he dado cuenta que muchas veces, cuando yo he pedido un consejo, no he escuchado aquello que quería escuchar. Pero, ¿sabes? Si había ido un hombre de Dios, por supuesto yo esperaba una respuesta de parte de Dios. Pero muchas veces no me gustaba la respuesta que me daban. ¿Sabes por qué? Porque yo esperaba una respuesta conforme a mi carne, conforme a lo que yo quería oír. Pero si alguna vez has pedido un consejo a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, si has pedido y has escuchado aquello que no te gustaba oír, pero que ha sido conforme a la palabra de Dios, quiero decir que el consejo que te dio era un consejo válido para tu vida, que era un consejo que prevenía del mismo cielo. Porque todo consejo que va conforme a la palabra de Dios viene del mismo cielo para tu vida. La cuestión es si lo quieres hacer o no lo quieres hacer. Pero estamos en esos tiempos difíciles de dos pensamientos. Hijo de Dios, inclinemos nuestro corazón por agradar a Dios. Mira,
Es increíble, pero en los años que llevo como creyente, he visto que los creyentes, que los cristianos, cuando quieren excusarse, saben hacer unas excusas increíbles, maravillosas, tan creíbles que se la creen los que la están diciendo. Y a veces uno tiene que poner cara de póker y decir, ¿qué me estás contando? Y la verdad, sinceramente, yo a veces me encuentro que no sé cómo actuar porque le diría, pero es que me estás contando una mentira, un rollo patatero. Sí, a veces tendríamos que reaccionar de esa manera, ser tajantes, ser duros, ser inflexibles. Pero a veces pensamos en ser tan buenos, tan delicados. Me pasa a mí, pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que actuemos conforme a la palabra de Dios. Que no permitamos ni una excusa, porque las excusas fue el primer invento que hizo el hombre cuando pecó y se alejó de Dios. Fue el primer invento. Entonces, desde ahí el hombre, imagínate, ha ido evolucionando. Ante Dios es imposible que tú y yo nos excusemos. Es imposible. Ante los hombres, posiblemente, pero ante Dios no. Y lo que importa es nuestra relación con Dios y cómo actuamos con Él. Es el tiempo de pedir perdón, de consagrarnos a Dios, de buscar a Dios como la nación de Israel buscó a Dios. Mira, en Joel capítulo 2, versículos del 25 al 26 dice, y yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca, jamás será mi pueblo avergonzado. Porque ¿sabes una cosa? Cuando vivimos entre dos pensamientos, verdaderamente podemos ser avergonzados, porque el enemigo, delante del trono de Dios, nos acusa diciendo, ¿y moriste por este hombre? ¿Por esta mujer? Y peor todavía, si damos un mal ejemplo y la gente que está a nuestro alrededor sabe que somos creyentes y lo ve. Porque dirá, ¿y tú dices que eres un creyente? Pero si vives como yo. Es tiempo de volverse a Dios. Es tiempo de buscar a Dios y que Dios restituya nuestra posición a la posición de un hijo de Dios correcto. Vamos a seguir mirando este texto tan precioso. Versículos del 38 al 40. Y dice, entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, el Señor es el Dios, el Señor es el Dios. Entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Caray, degollaron a los profetas de Baal y de Asera. Mira, muchos creyentes, muchos cristianos, cuando leen la palabra de Dios, son incapaces de fijarse en la misericordia de Dios. Son incapaces de fijarse en el amor que Dios ha tenido para salvarles. Son incapaces de fijar en la palabra de Dios y analizar y metérsela dentro el amor tan grande que Dios ha tenido. Los milagros, la misericordia de Dios, las oportunidades que día tras día Dios ha dado al hombre y a la mujer para que se vuelvan a Dios con todo su corazón. ¿Sabes una cosa? Algunos creyentes solo se fijan en lo cruel que es Dios. Yo a veces he hablado con creyentes que me han dicho, sí, pero es que en el Antiguo Testamento Dios masacraba, Dios mataba, Dios hacía... ¿Sabes una cosa? ¿Cómo puedes llamarte hijo de Dios y fijarte simplemente en las respuestas extremas? De cómo se permite, por ejemplo, en esta mañana que se mate a 850 profetas. Podías decir, ¿cómo es posible? 850 hombres que han muerto. ¿Cómo es posible que vemos que hay matanzas en las que mueren niños, mujeres, jóvenes? ¿Podrían convertirse a Dios? ¿Podrían cambiar su creencia? ¿Sabes? Esto es humanismo. Esto no es lo que dice la palabra de Dios.
Porque quiero decirte una cosa, la misma ley de la naturaleza nos dice que algo malo contamina lo bueno. Y que no puede haber un cambio. Una manzana tacada, todos lo hemos visto, ¿verdad? Una manzana tacada, ¿qué hace en el frutero junto a otras manzanas? Contamina al resto de manzanas, las pudre. Fíjate, en el libro de Charles Swindoll, en ese libro de meditaciones diarias que trata a personajes bíblicos, toca también la vida de Elías. Y él narra esta secuencia como el cirujano que va a hacer una operación y que, abriendo al paciente, lo que encuentra es un tumor maligno. Y cuando ve ese tumor dentro de su paciente, ese tumor maligno que puede acabar con su vida, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo normal en esta situación? ¿Qué pensáis que es lo normal? Lo normal es extirpar el tumor, ¿verdad? Para que este paciente, este enfermo, sane. Y es así el pecado. El pecado no es algo con lo que se pueda jugar, no es algo con lo que se pueda permitir, no es algo que se pueda cambiar. El pecado es un tumor maligno que afecta a todo nuestro cuerpo, que afecta a todo nuestro ser. Los profetas de Baal eran un tumor maligno, eran un tumor en la nación de Israel. Toda una nación, todo un pueblo había cambiado su forma de adorar, habían dejado de buscar a Dios por estos profetas. ¿Cómo se puede dejar el pecado? ¿Cómo se puede permitir? Si tú y yo lo permitimos en nuestras vidas, nos va a contaminar, nos va a arrastrar, vamos a ir cediendo poco a poco hasta enfriar nuestro corazón y nuestra vida. Nos va a dejar de ver las cosas que son normales como cosas que a lo mejor ya no importan, y lo anormal va a ser normal. Imaginaos lo que hacían, tiraban niños al fuego y lo veían como algo normal. ¿Cogerías tú a tu hijo y lo tirarías al fuego? Bueno, a lo mejor alguno dice que sí. No, es broma. No lo harías. Es imposible que lo tiraras, pero ellos estaban tan contaminados porque lo que el pecado hace es llamar nuestra atención, hacer que poco a poco nos empiece a gustar una cosa y empieza a desviar nuestra mente y nos hace esclavos y nos seduce para hacer lo que el pecado quiere hacer en nuestras vidas. Hijos de Dios, ¿no lo podemos permitir? No podemos permitirlo. Cuenta que un solo hombre firme en Dios hace que toda una nación empiece a cambiar, que toda una nación se arrodille y confiese que Dios es el Dios verdadero, que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que eligió a todo un pueblo, a toda una nación, es el Dios verdadero. Y lo que ellos estaban siguiendo era una mentira. Caray. Podríamos preguntarnos, ¿y qué hubiese pasado si hubiese habido un empate? Porque pudiera haber habido un empate, porque sabéis que el enemigo, el diablo, es el imitador de Dios y que tiene cierto poder para imitar las cosas de Dios. ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido empate? Que hubieran matado a Elías, que hubiese dicho, ha habido empate, Baal es Dios, y se lo hubiesen cargado. No pienses que con el pecado lo puedes permitir, no pienses que lo que Dios está haciendo es algo horroroso. Lo que Dios hace siempre es bueno, siempre es correcto. Y si Dios lo manda y Dios lo hace, sabe por qué lo hace. No cuestionemos a Dios. No somos nadie para cuestionar los caminos ni los propósitos de Dios. Dios es Dios y siempre quiere lo mejor para aquellos que amamos a Dios. Mira, a Dios no se le puede llegar por un parecer. No se le puede llegar porque tú intentes convencerme. No se puede llegar a Dios por un momento crítico en mi vida en el cual piense, tengo que cambiar de religión porque es que si no me voy a meter en un problema. No puedes ser un convencido, tienes que ser un creyente. Por eso nos llamamos creyentes, porque hemos creído en Dios. Si no, nos llamaríamos convencidos. Los convencidos son parecidos a los creyentes, pero no experimentan el poder de Dios en su vida, no leen la palabra de Dios, no suelen orar, suelen asistir a la iglesia,
Cuando pueden. Pero ¿sabes una cosa? Los creyentes se reúnen porque saben que no pueden dejar de reunirse, porque la palabra de Dios así lo dice. Los creyentes viven y experimentan la palabra de Dios. Los creyentes oran, los creyentes tienen problemas, los creyentes sufren, pero confían en Dios. Que tú y yo seamos creyentes, ¿verdad? Y de todo esto dicho, ¿qué podemos aprender? Mira, que si estamos en la voluntad de Dios, somos invencibles. Caray, ¿invencibles? Somos invencibles. Pero ¿y si fuera lo contrario? Seguimos siendo invencibles, porque nuestra esperanza está puesta en Dios. No está puesta en los hombres, no está puesta en las circunstancias. Mira, los hombres de fe nos enseñan grandes cosas en la palabra de Dios. Cosas que hemos ido tal vez también repitiendo. Fíjate, en el libro de Daniel, capítulo 3, versículos del 17 al 18, nos dice: he aquí, es el enfrentamiento que tienen con Nabucodonosor y con los jóvenes, en que se tienen que arrodillar y adorarle, y si no serán lanzados a un horno de fuego ardiendo. Y en esos 2 versículos nos dice: he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Lo que estaban diciendo es: nuestro Dios puede librarnos de ti, puede librarnos de ese horno de fuego. Invencibles, eran invencibles. Pero si fuera lo contrario, si fuera que nos lanzaran al horno de fuego y quedaríamos chamuscaditos, tampoco obedeceremos tu palabra, porque serviremos solamente a nuestro Dios. Mira, en la versión actual de nuestro tiempo, porque hay una versión así, os voy a leer lo que dice, porque también me gusta bastante. Dice: su majestad, eso no es algo que nos preocupe. O sea, le están diciendo a Nabucodonosor que si nos vas a tirar al horno de fuego no nos preocupa para nada. No nos importa si morimos. Si el Dios que adoramos así lo quiere, es capaz de librarnos del fuego y del poder de su majestad, pero aún si no lo quisiera hacer, nosotros no pensamos en adorar esa estatua de oro. Qué maravilla, ¿verdad? ¿No vamos a adorar? No, puede librarnos, pero si no lo hace, pues gloria a Dios. Hombres de fe que marcan, que tienen que marcar nuestro pensamiento, nuestro corazón. Por eso tenemos que leer la palabra de Dios. Por eso nuestros cánticos tienen que ser de adoración, de alabanza, para experimentar la gracia de Dios. Porque ha pasado muchas veces lo contrario. Tantos hermanos nuestros han muerto, dando testimonio de que Dios es Dios. Tantos misioneros, tantos pastores, tantos diáconos, tantos hermanos que iban a la iglesia han fallecido, han dado su vida por el testimonio en la India, en África, en China, en la URSS, bueno, en Rusia, que antes era la URSS. Tantos hombres en esta España, en los tiempos de la Inquisición, tiempos tan terribles, han dado su vida por amor a Dios. Con su muerte han glorificado a Dios. Elías escucha la voz de Dios y Elías obedece. Estos jóvenes de los cuales hemos hablado obedecían la voz de Dios. Y en nuestro tiempo, en estos tiempos de la Odisea, en estos tiempos de frialdad, en estos tiempos de indiferencia, y ahora tal vez más que nunca, porque al principio parecía todo esto del confinamiento como una revolución en medio de las iglesias. Ahora parece como que se está enfriando la cosa. Y en estos tiempos necesitamos tener la mentalidad de Elías, una mentalidad de obediencia, una mentalidad de sacrificio, una mentalidad de santidad, una mentalidad de consagración a Dios, una mentalidad de darse a Dios por completo. Que Dios nos ayude a tener ese espíritu, el espíritu de Elías, para ser hombres y mujeres que en estos tiempos marquemos la diferencia. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor, que nos manda a cambiar,
que nos manda a no estar entre dos pensamientos, que nos manda a tener la mentalidad de Elías, Señor. Te pedimos que nos ayudes, porque muchas veces nos gusta estar entre dos pensamientos, y te pedimos que nos perdones y que nos limpies y que nos ayudes, Señor, y que nos pongas, Señor, en ese lugar correcto para que tú seas glorificado, en ese lugar en el cual tú seas el Rey y el Señor y el soberano de nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a ser un ejemplo en medio de estos tiempos, Señor, a hablar de tu palabra, Señor, a andar en santidad, Señor, a leer tu palabra, a creerla y a experimentarla. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos por esta tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.